Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase no me acuerdo cuánto, qué feo tengo los bigotes. A la clase no me acuerdo cuánto de farmacología. Vamos a comenzar con la unidad 3 y vamos a hablar de los fármacos para el tratamiento de la diabetes. Esta es la primera clase, hoy vamos a ver una parte de estos fármacos. Y vamos a tener una segunda instancia con otro tipo de fármacos. Bueno, antes que nada tendríamos que definir un poco o clasificar un poco la diabetes para no hablar tan en abstracto. Y después vamos a empezar a describir cómo se clasifican los fármacos para la diabetes y vamos a hacer un pequeño repaso de las estrategias terapéuticas de la diabetes, no solamente las farmacológicas, sino que también las otras estrategias terapéuticas. Como les dije antes, primero vamos a definir la diabetes. Es una enfermedad metabólica y es una enfermedad metabólica crónica que ha ido en aumento en las últimas décadas. Esto se debe no solamente al avance de la enfermedad, sino que tiene una gran implicancia en los modos de vida, sobre todo en los modos de vida urbanos, en la calidad de los alimentos, el consumo de ultraprocesados, la ingesta de, excesiva de hidratos de carbono y de alimentos ultra refinados. También está muy asociada al sedentarismo y es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en las sociedades modernas, no solamente por un aumento de la incidencia de la enfermedad, sino que también se da por una prolongación de la esperanza de vida y son enfermedades crónico-degenerativas y tienen la misma epidemiología de que la mayoría de estas enfermedades no transmisibles, de las crónico-degenerativas, que se desarrollan a lo largo de la adultez. Pero no toda la diabetes se desarrolla a lo largo de la adultez. Vamos a describir a la diabetes en dos tipos, pero lo vamos a ver un poco más adelante porque ya saben, me voy por las ramas. En sí es un síndrome metabólico que está caracterizado por varios signos entre ellos la hiperglicemia, y va a haber una alteración en el metabolismo de todos los componentes de la nutrición, tanto de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas. Lo que vamos a tener dentro de la diabetes es un déficit en la insulina, por lo tanto vamos a tener una alteración de esta glucemia basal y esta alteración de la glucemia basal también se va a ver muy modificada con la ingesta de alimentos, sobre todo los ricos en carbohidratos. Uno de el mayor principal las principales complicaciones que tiene la diabetes mellitus son sus complicaciones renales, dando muchas insuficiencias renales por, por las vasculopatías periféricas que produce. Entonces tiene alteraciones a largo plazo, tiene alteraciones renales, tiene alteraciones oculares porque pueden dar retinopatías que llevan a la ceguera a las personas, produce una deformación de las retinas. Entonces eso va a llevar a una disminución de la agudeza visual. Tiene alteraciones nerviosas, que esto no quiere decir que altera en sí la psiquis, sino que puede llegar a tener alteración en el sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso periférico, por eso hay muchos dolores descritos como consecuencia de estas patologías nerviosas periféricas que produce la diabetes, que en sí están relacionadas con las alteraciones micro y macrovasculares y las vasculopatías periféricas que produce sobre todo en los vasos, sobre todo en sus alteraciones microvasculares. ¿Sí? Por supuesto que la descripción, la fisiopatología de la diabetes no es algo que lo vamos a hablar nosotros ahora acá.
simplemente vemos algo por encima, eso lo van a ver en alguna otra materia. Si no es que ya lo vieron, después charlamos estas dudas que tengan en la videoconferencia. Pero básicamente vamos a clasificar a la diabetes en dos tipos de diabetes. En la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2? Es que una es autoinmunitaria y la otra no es autoinmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que la tipo 1 es un problema autoinmunitario en donde las personas que desarrollan esta enfermedad por lo general lo hacen antes de los 25 o 30 años y la desarrollan por una destrucción de células pancreáticas, que son las células encargadas de producir la insulina. Entonces esta diabetes tipo 1 por lo general llevan a la destrucción de estas células en los islotes betas del páncreas, y por lo tanto no va a haber producción de insulina. Si bien dentro de las diabetes tipo 1 hay una que no es insulino dependiente, esto se da por la transitoriedad de esta enfermedad y son muy poco frecuentes, y lo que se da es una destrucción parcial de estas células y vuelve a recomponer el sistema inmunitario. En cambio, la insulino dependiente es una enfermedad que se cronifica y que tiene su debut generalmente en la adolescencia de las personas, aunque se puede desarrollar hasta los 25 o 30 años, pero se puede desarrollar tanto en la niñez como en la adolescencia como en la juventud. Y es una enfermedad que se cronifica enseguida y directamente ya lleva al requerimiento de insulina, porque el páncreas no es capaz de producir insulina. Entonces sí o sí esa insulina va a tener que ser administrada por vía endógena, ¿sí? Entonces el tratamiento farmacológico sí o sí va a ser de insulina. Y el otro tipo de diabetes que tenemos va a ser la diabetes mellitus no autoinmunitaria, la diabetes tipo 2, que también la vamos a clasificar en insulino dependiente, que es cuando esta enfermedad avanza, pero en un primer momento no es insulino dependiente, ya que se produce generalmente por un déficit en la producción de insulina, no un cese de la producción de insulina como la diabetes tipo 1, sino que se da con un déficit de la producción de insulina y con una insulinoresistencia periférica, que es el comienzo de esta enfermedad. Entonces, acá vamos a tener dos formas en la que esta hiperglicemia se produce. Una es por el déficit de la insulina y otro es porque hay una insulinoresistencia y por lo tanto la insulina no penetra en las células para ser utilizada. Entonces vamos a tener un exceso de azúcar porque no vamos a poder modificar esa cantidad de glucosa en sangre, porque no podemos captar la insulina y al mismo tiempo va a haber poca insulina para captar. Entonces vamos a tener poca insulina y de esa poca insulina vamos a captar poca, ahí se producen las hiperglicemias. Y después tenemos una diabetes juvenil de comienzo de la madurez, que es una diabetes muy poco frecuente, creo que es el 1 o el 2% de las diabetes que se producen, así que no la vamos a clasificar dentro de este grupo. En sí, la diabetes tiene un plan terapéutico que está basado en 3 patas, ¿sí? Imaginemos una mesa de 3 patas como el cosito de la pizza, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener los 3 ejes fundamentales del tratamiento de la diabetes, que uno va a ser alimentación, el otro va a ser la actividad física y el otro va a ser la farmacoterapia. Dentro de estos 3 ejes, cuando uno de los 3 se modifica, la mesa se cae, entonces hay que tener un perfecto equilibrio entre estos tres ejes que se van a tratar, porque si no podemos combinar estos 3 ejes, el gesto es extraño, si no podemos combinar estos 3 ejes en el tratamiento de la diabetes, no se va a poder tener un plan terapéutico adecuado, por más que haya un
una adecuada alimentación, si no hay actividad física y no se acompaña con medicación, lo vamos a poder solucionar en un principio de la enfermedad, pero va a llegar un momento en que va a requerir de la farmacoterapia. Y la actividad física como regulador de la glicemia, al consumir glicemia se van a modificar estos valores, y al mismo tiempo la actividad física hace que la resistencia periférica a la insulina se disminuya y que por lo tanto podamos tener mayor captación de la insulina y así poder regular normalmente la glicemia. Dentro de estos tres ejes terapéuticos, el principal es, no es el principal, pero uno de estos ejes terapéuticos es el plan de alimentación. Este plan de alimentación en sí no se tiene que hablar como dieta, porque en realidad la dieta tiene un significado muy negativo, pero en sí es una dieta, es un plan de alimentación, en donde las personas tienen que reeducarse para la ingesta de alimentos, porque tenemos que tener un ritmo de alimentación adecuado, tenemos que poder no ingerir determinados alimentos, tenemos que favorecer la ingesta de otro tipo de alimentos y por lo general, sobre todo en las diabetes, a diferencia de lo que parece, los adolescentes son como el debut de la diabetes en la adolescencia es muy traumático, porque por lo general debutan con un coma diabético. El debut se hace a través de una cetoacidosis diabética, que llegan al coma con una internación muy fuerte, y la desregulación hormonal es tan grande. Y con el inicio rápido de la glicemia, los adolescentes suelen adaptarse mucho mejor a la terapéutica de los alimentos que las personas mayores, porque gran parte del desarrollo de la diabetes tipo 2 se da por los factores de riesgo que hacen, por estos factores de riesgo, una mala alimentación, una vida sedentaria, entre otros factores de riesgo. Entonces, la adecuación de la alimentación para las personas más grandes, cuando se desarrolla ya en la adultez la diabetes tipo 2, es mucho más difícil. ¿En qué consiste este plan de alimentación? Bueno, principalmente en repartir las ingestas de alimento entre 4 o 6 comidas al día, evitar estar comiendo todo el tiempo. Esto lo que hace es que la carga de alimentos sea mayor a lo largo del día, y por lo tanto el requerimiento de insulina no tenga picos tan grandes, entonces se pueda ir manejando la curva de glicemia en una forma muy amesetada, ya sea con las medicaciones que se utilicen por vía oral, como las medicaciones parenterales, como con insulina. El amesetamiento de la curva de glicemia, que no va a ser tan meseta, digamos, no va a ser tan meseta, sino que va a tener micropicos. Es mucho más sencillo de manejar, tanto con la actividad física como con la medicación. Y por supuesto la eliminación de excesivas cantidades de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos más simples, como son los azúcares, ¿sí? Pero ya cuando tenemos carbohidratos más complejos, es distinta la absorción, y por supuesto que las harinas refinadas son las que más dan picos de glicemia mucho más grandes. Entonces, la idea no es disminuir al 100% la ingesta de carbohidratos, porque son necesarios para la vida, porque estos carbohidratos se requieren para nuestra nutrición, sino que hay que evitar el excesivo uso de los carbohidratos de determinados carbohidratos, que son los azúcares, los jugos, las gaseosas. También las frutas tienen muchos carbohidratos, pero al mismo tiempo son necesarios, porque son una fuente muy grande de vitaminas y de minerales. Entonces hay que hacer una regulación de la alimentación entre los carbohidratos más naturales y los carbohidratos ultra refinados,
en donde principalmente se tienen que evitar los ultrarrefinados, ¿sí? Entonces se prefieren siempre harinas integrales antes que harinas blancas, se prefieren azúcares integrales antes que azúcares más refinadas, por más que sea lo mismo, tienen otras formas de absorción en el intestino, por lo tanto las curvas van a ser más amesetadas. Se intenta que esta fuente de carbohidratos sean las verduras, las frutas, los lácteos y en menor medida las legumbres, los cereales y las pastas o el pan, ¿sí? Porque estos alimentos tienen la posibilidad de brindar grandes fuentes de carbohidratos en muy poco tiempo. Se deben incorporar grandes cantidades de fibra para favorecer el tránsito y al mismo tiempo la fibra lo que hace es retardar la absorción de los carbohidratos, entonces por eso también se prefieren las harinas integrales antes que las refinadas. Y también es muy importante reducir el consumo de grasas y de ultraprocesados, ¿sí? Porque la grasa termina de alguna forma degradándose hasta hacia carbohidratos y por eso es importante poder evitarlos. Otro de los pilares que tiene la diabetes es la actividad física. La actividad física es muy importante porque regula la cantidad de glucosa. Al tener un requerimiento energético mayor, hay un requerimiento más grande de glucosa, entonces se va a consumir más glucosa y por lo tanto se va a poder regular mejor. Hay que tener mucho cuidado en esta actividad física de que los diabéticos no pueden hacerla en ayunas. En realidad nadie podría hacerlo en ayunas, pero las personas que no somos diabéticas vamos a tener una mejor regulación de la glucosa, entonces es importante hacerlo con alimentos y que la persona tenga bien presente qué alimentos puede comer antes y qué alimentos puede comer después y cuál va a ser el requerimiento calórico energético más que nada de esa actividad física. Por lo general se prefieren actividades aeróbicas antes que las anaeróbicas. ¿Qué significan las actividades aeróbicas? Las actividades aeróbicas significan de que uno no tiene un exceso en el consumo de oxígeno, entonces son actividades que van a requerir un menor esfuerzo. Y también dentro de la actividad física se tiene que tener un particular cuidado de los pies porque una de las complicaciones que tienen la diabetes son las vasculopatías periféricas con especial afección en los miembros inferiores. Y cualquier lesión que se pueda llegar a producir dentro de los pies puede llevar a una dificultad para la cicatrización con su consecuente infección y al mismo tiempo al estar mal vascularizado puede llegar a traer complicaciones como la sobreinfección, la gangrena y la amputación de estos miembros. En cuanto a la farmacoterapia, vamos a hablar de dos grandes grupos de fármacos que vamos a tener dentro de los fármacos para tratar la diabetes. Me equivoqué en el PowerPoint, puse esto, se refiere a dosis, farmacocinética, absorción, excreción, bueno, ya sabemos todo esto, pero existen diferentes tipos de medicación que vamos a tratar, que vamos a utilizar dentro de la farmacoterapia para la diabetes. Nosotros hoy solamente vamos a ver los hipoglucemiantes orales y en la próxima clase vamos a hablar de la insulina. Pero son estos dos los grandes grupos que vamos a encontrar como fármacos para el tratamiento de la diabetes. En cuanto a los hipoglucemiantes orales, estos se utilizan para la diabetes tipo 2, cuando tenemos todavía secreción de insulina. Porque estos fármacos lo que van a hacer es van a estimular el pico secretorio de insulina. Van a trabajar, su farmacodinamia va a ser estimular
al páncreas para resolver esta alteración, que es la pérdida del primer pico secretorio de insulina y la respuesta demorada en la segunda fase de secreción de la insulina. Como nosotros en la diabetes tipo 2 vamos a tener alterada la secreción de insulina por un déficit en la secreción por parte del páncreas, el páncreas no va a poder dar respuesta a los picos de glucemia y entonces, como está vago por decirlo de alguna forma, va a modificar mucho su respuesta ante estos picos de glicemia y va a tener alteración en los picos secretorios. No solamente en el primer pico secretorio, sino que en la respuesta a la segunda fase de la secreción, y va a tener una alteración en la pulsatibilidad de esta secreción. O sea que en la diabetes tipo 2 no va a haber un déficit en cómo el páncreas secreta esta insulina, aparte del déficit en la secreción, y los hipoglucemiantes van a venir a estimular el páncreas para que pueda responder a estos picos de glicemia. Y al mismo tiempo, lo que van a hacer va a tratar de resolver esa resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Lo que van a tratar de resolver es la disminución de la afinidad de receptores de la insulina, que estos receptores se encuentran en el tejido muscular y en el tejido adiposo, y van a estimular a estos receptores para que capten la insulina y la insulina pueda entrar a la célula y así utilizar esta glucosa para utilizar la glucosa para la vida general, digamos, ¿sí? Y así disminuir los niveles de glicemia. Este déficit en los receptores de insulina se lo llama insulinoresistencia, ¿sí? Entonces vamos a tener estos dos grandes comportamientos, o vamos a tener estos dos grandes mecanismos de acción. La de estimular al páncreas para que tenga una correcta secreción de insulina, y la de estimular a los receptores insulínicos periféricos para disminuir la insulinoresistencia. Hay varios grupos de hipoglucemiantes orales, hay 4 o 5 grupos. En particular nosotros vamos a tratar acá en esta clase y para nosotros los dos principales grupos de hipoglucemiantes orales, que son las sulfonilureas, me cuesta muchísimo decir esta palabra, que en sí su función es hipoglucemiante, ¿sí? Lo que hace es estimular al páncreas, va a ir principalmente a esta primera función que describíamos, va a ser un estimulante. Las sulfonilureas van a estimular el páncreas para que el páncreas secrete insulina y esta insulina vaya a corregir estos picos de glicemia que tenemos por la ingesta de alimentos. Y vamos a tener a las biguanidas, que su principal mecanismo de acción va a ser la de disminuir la insulinoresistencia. Entonces su principal mecanismo de acción, su principal farmacodinamia, por decirlo de alguna forma, va a ser la de estimular a los receptores insulínicos periféricos para que se disminuya la insulinoresistencia y se pueda captar correctamente la insulina para utilizar la glucosa que está en sangre. Entonces, en sí podemos decir que las sulfonilureas son hipoglucemiantes y las biguanidas son normoglucemiantes, ¿sí? Porque por esta estimulación del páncreas para secretar más insulina, nos puede llevar a la hipoglicemia, pero en las biguanidas, como son normoglucemiantes, las hipoglicemias son mucho menos frecuentes, casi inocurrentes, ¿sí? Sí pueden llegar a tener como efecto adverso una acidosis láctica, entonces nos puede llegar a producir una acidosis metabólica por un exceso de ácido láctico. Si bien las biguanidas hoy
son de principal elección, en un momento fueron retiradas del mercado porque producían este efecto de la acidosis láctica, pero han mejorado hoy en día los medicamentos y ya casi no la producen. Dentro de las sulfonilureas, la principal droga que tenemos es la glibenclamida, y dentro de las biguanidas la principal droga que tenemos es la metformina. Bien, las sulfonilureas, existen varias generaciones de estos medicamentos, después los vamos a ver cuando describamos un poco más la farmacocinética. Y su descubrimiento fue accidental. Sí o sí, estos fármacos son para tratar la diabetes tipo 2. Todos los hipoglucemiantes orales están para tratar la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 1 no tenemos secreción de insulina, ¿sí? Entonces, los hipoglucemiantes orales son para la diabetes tipo 2. Puede ser que la diabetes tipo 2 desencadene en una diabetes insulino requiriente. Sí, puede ser que la diabetes tipo 2 termine en una diabetes insulino requiriente, y es cuando los hipoglucemiantes orales no hacen efecto y ya se requiere de una dosis exógena de insulina. Pero en sí los hipoglucemiantes orales están indicados para la diabetes tipo 2, tanto las sulfonilureas como las biguanidas, ¿sí? Y por supuesto tienen que ir acompañados del tratamiento dietético, que es el plan alimentario, y de la actividad física. ¿Qué pasa? La diabetes muchas veces puede venir acompañado de una pérdida de peso. Entonces este plan alimentario también tiene que contemplar cómo se modificó el peso de las personas. Si bien la diabetes tipo 2 aparece generalmente en personas obesas, la aparición de la diabetes suele traer una pérdida de peso, y una pérdida de peso muy abrupta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también en el plan alimentario de que esta pérdida de peso puede llegar a ocurrir. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilureas? Un poco lo que habíamos hablado antes. Tiene dos principales mecanismos de acción, uno que es el pancreático y otro que es el extrapancreático. El pancreático se da si existe masa pancreática funcionante. Esto quiere decir de que necesitamos de que haya una masa pancreática funcionante, de que se secrete insulina, y se va a dar por la estimulación de las células beta del páncreas para que produzcan insulina. Y la extrapancreática es a nivel periférico y a nivel hepático, disminuyendo la producción a nivel periférico, aumentando disminuyendo la insulinoresistencia y disminuyendo la producción de glucosa en el hígado. ¿Cómo se da la producción de glucosa en el hígado? Bueno, se da a través de la glucogenólisis y de la neoglucogénesis. La neoglucogénesis es la producción de insulina a través de productos no glucósidos, ¿sí? Cuando se usan otros elementos que no son los hidratos de carbono para producir glucosa, y la glucogenólisis es cuando la materia grasa o el glucagón se degradan a glucosa, que también eso se produce en el hígado. Entonces las sulfonilureas vienen a disminuir esta producción de glucosa en el hígado y aumentar la insulinoresistencia. ¿Cómo es la farmacocinética de las sulfonilureas? Bueno, acá tenemos la clorpropamida, que es una sulfonilurea oral, la glibenclamida, que es la más utilizada, la glibepicida y la gliperimida.
Estos son 4 fármacos que se utilizan, son 4 sulfonilureas muy comunes que se utilizan, y lo que podemos ver en este cuadro es que tiene una biodisponibilidad oral muy importante, que es mayor al 90% en todos los casos, o sea que vamos a tener una buena biodisponibilidad y una buena absorción a nivel del sistema digestivo. Entonces vamos a tener una buena captación a través de las dosis orales. Se une a las proteínas plasmáticas, entonces quiere decir que vamos a tener una buena llegada. Y la vida media, en la clorpropamida, que tenemos unas 33 horas de vida media, es el que menos se utiliza porque al tener una vida media tan prolongada y una duración en el efecto que va de entre las 20 y las 60 horas, vamos a tener una mayor incidencia de hipoglicemia. Por lo tanto, esta es una de las sulfonilureas que menos se utiliza por esta vida media elevada. Pero en las otras tenemos entre 3 y 5 horas de vida media y un efecto de duración entre las 6 y las 24 horas dependiendo de la droga. Entonces vamos a poder manejar de manera más efectiva las dosis que se van a utilizar. Por ejemplo, en la glipicida, que tenemos una duración del efecto entre 6 y 12 horas, vamos a tener 2 o 3 administraciones diarias, y en la gliperimida tengamos una sola administración diaria. Y en la glibenclamida vamos a tener 1 o 2 administraciones diarias, dependiendo de cómo maneje la glucosa esa persona. El metabolismo es hepático y la eliminación es renal. Salvo en la glibenclamida, que vamos a tener una eliminación renal y digestiva, ¿sí? Vamos a tener eliminación a través del hígado, tirándolo a través de la bilis de vuelta en el sistema digestivo, y vamos a tener una eliminación renal. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones que tienen este grupo de fármacos? Bueno, no se pueden administrar en diabetes tipo 1, por esto que decíamos antes. No se pueden administrar en caso de cetoacidosis diabética. No se pueden administrar en diabetes gestacional. Se debe controlar en las infecciones graves, cuando hay una infección grave. Una infección grave es que por lo general requiere internación. Se deben suspender estos hipoglucemiantes orales y por lo general se pasa momentáneamente a insulina. Cuando resuelven la infección grave, las personas dejan la insulina y vuelven a esos hipoglucemiantes orales, o a veces ese es el momento de transición entre los hipoglucemiantes orales y la insulinización de las personas. Tampoco se deben usar en caso de cirugía general, se deben suspender antes y se deben insulinizar ante las personas de una cirugía para un mayor manejo de la glicemia, sobre todo por la pérdida del volumen de sangre y el estrés postoperatorio que producen. Vamos a poder tener un mayor control de los niveles de glucosa si se insuliniza a la persona durante el perioperatorio. Y si hay un adelgazamiento muy grande de la persona, hay que tener cuidado con las sulfonilureas porque pueden llevar a un incremento de este adelgazamiento y de no poder manejar de forma correcta la ingesta de alimentos. Bueno, vamos a tener también interacciones medicamentosas con estos fármacos. Una de las interacciones, tenemos 2 tipos de interacciones medicamentosas. Vamos a tener fármacos que aumentan la respuesta de las sulfonilureas y vamos a tener fármacos que disminuyen la respuesta de las sulfonilureas. Dentro de los que aumentan la respuesta, vamos a tener el alcohol, el consumo de sulfonilureas con alcohol excesivo puede llegar a traer una hipoglicemia muy importante, porque aparte también vamos a tener afectado el aporte de glucosa que va a traer el hígado, con estos 2 mecanismos que les describí antes. Se va a ver modificado con beta bloqueantes, con las sulfamidas antibacterianas, o sea, con algunos antibióticos, y con los salicilatos que
que puede ser la aspirina. Entonces hay que tener cuidado con la combinación de estos medicamentos. Y los fármacos que disminuyen la respuesta de las sulfonilureas, qué mal que lo escribí, son los corticoides, los diuréticos, los anticonceptivos hormonales, las hormonas tiroides cuando se toma T4 y ese tipo de medicación, y los antihipertensivos, los antagonistas del calcio, que este grupo de fármacos lo vamos a ver después más adelante cuando veamos fármacos del sistema cardiovascular. Entonces, dependiendo de este grupo dependiendo de con qué fármacos estén combinados, nosotros tenemos que tener en cuenta de que si una persona que está medicada con, por ejemplo, glibenclamida y le vamos a administrar un corticoide porque, no sé, tiene un flemón dentario, tenemos que educar a esa persona que se cuide, sobre todo en la dieta y la actividad física. Entonces, que tenga una modificación, que tenga mayor modificación en los otros dos ejes del tratamiento de la diabetes y que tenga un mayor control de la glicemia con las tiras reactivas para ver cómo lleva adelante esa curva de la glicemia si le damos fármacos tanto que disminuyen como que aumentan la respuesta de la sulfonilurea. ¿Qué efectos puede dar? Bueno, que si aumenta la respuesta, tengamos mayor hipoglicemia y que si disminuyen la respuesta no podamos controlar la glicemia y haya hiperglicemias mientras se estén administrando este tipo de fármacos. En cuanto al otro grupo de fármacos que son la biguanida, su principal mecanismo de acción, como lo dije antes, es potenciar la acción de la insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Va a hacer que disminuya, que la glicemia entre por estos canales insulínicos a la célula para que pueda ser utilizada para la producción de ATP y la célula obtenga energía, ¿sí? En sí la insulina lo que hace es que la glucosa pueda penetrar a la célula, ¿sí? Y así pueda ser utilizada para la producción de energía. Cuando no hay glucosa dentro de las células, van a tener metabolismos que no son, van a tener otros metabolismos las células que no son a través de la glucosa y van a tener metabolismos lácticos que producen ácido láctico y por eso producen una acidez metabólica. Puede llevar una acidez metabólica. Entonces la biguanida lo que van a hacer es hacer que la insulina pueda captar la glucosa y penetrarla dentro de las células, ¿sí? Entonces, en sí, no es un hipoglucemiante, sino lo que es un normoglucemiante, porque lo que va a hacer es optimizar la utilización de la insulina. Va a disminuir la insulinoresistencia, va a tratar de evitar que haya insulinoresistencia, ¿sí? Por eso muchas veces se da antes de que exista la diabetes, sino simplemente cuando hay insulinoresistencia, sobre todo en las personas sedentarias y obesas, y eso hace que las personas puedan mejorar su metabolismo y muchas veces se da cuando existe esta insulinoresistencia para ayudar a bajar de peso y etcétera, etcétera. Entonces en sí, si bien son hipoglucemiantes orales, en realidad lo que hacen es normalizar la glucosa y se los llama más normoglucemiantes. Las biguanidas no actúan si no hay insulina circulante, entonces sí o sí necesitamos que el páncreas produzca esta insulina para que este fármaco pueda utilizar esa insulina. Entonces,
El mecanismo de acción principalmente es por el aumento de la utilización periférica de glucosa, especialmente en el tejido muscular y adiposo, la disminución de la liberación de glucosa hepática, al disminuir la neoglucogénesis y la glucogenólisis, que es esto que le decía antes. La neoglucogénesis es cuando se produce glucosa a través de componentes no lácticos, no glúcidos, y la glucogénesis es cuando se produce glucosa a través de productos que son a través de productos que son hidratos de carbono o de algunos otros lípidos que son por lo general por la degradación del glucagón. Así que el glucagón es la glucosa, es la reserva de glucosa que tenemos generalmente en el hígado o en el tejido adiposo. Y también uno de los mecanismos de acción que tiene es la disminución de la absorción intestinal de glucosa. Entonces, no solamente que va a haber un aumento de la glucosa porque va a estimular la captación de la glucosa en el tejido muscular y adiposo, sino que además va a disminuir la producción de glucosa en el hígado, y al mismo tiempo gran parte de esta glucosa de esta glucosa que nosotros ingerimos en forma de hidrato de carbono va a hacer que no se absorba en el intestino delgado. Bien, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de estas biguanidas? La indicación es la diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Se da para la regulación de la glucosa. Cuando hoy tenemos un excedente de glucosa, lo que vamos a hacer es reservarla en forma de glucagón y que se adhiera al tejido adiposo. Por eso da una incrementación del tejido adiposo, el exceso de glucosa. Cuando tenemos insulinoresistencia, esta insulinoresistencia se puede dar sin la aparición de la diabetes tipo 2, es solamente una insulinoresistencia, pero todavía hay un buen manejo de la glicemia, no hay aumento de los niveles de glicemia, pero sí hay insulinoresistencia. Y también se utiliza cuando hay una hipersensibilidad a las sulfonilureas. Últimamente se está primero utilizando las biguanidas, y cuando con las biguanidas no hay una buena terapéutica, no se consigue un buen rendimiento terapéutico, se pasan a las sulfonilureas. Entonces las biguanidas no solamente se dan con la hipersensibilidad a las sulfonilureas, sino que es la primera línea de acción medicamentosa contra la diabetes. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Acidosis y coma diabético, insuficiencia hepática, cardíaca grave, renal aguda, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca grave y insuficiencia renal aguda o crónica, infecciones moderadas o severas. Lo mismo pasa lo mismo que les decía con las sulfonilureas, que cuando hay una infección grave, no hay un buen manejo de la glicemia y por lo tanto se requiere de a veces insulinizar a las personas durante este proceso infeccioso para que puedan resolver la infección y después volver a retomar el tratamiento con el tratamiento bioral, con los hipoglucemiantes orales, porque durante el proceso infeccioso no hay una buena regulación de la glucemia y va a tener unos requerimientos calóricos muy importantes, y por eso es necesario hacer este incremento de insulina. Úlcera gástrica en actividad, no lo podemos administrar si hay una úlcera gástrica abierta. Esto es porque va a precipitar el sangrado de estas úlceras, así que hay que tener, es una contraindicación. Cuando hay adelgazamiento muy profundos, como les dije antes, este tipo de fármacos se utilizan para el tratamiento de la obesidad. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene un adelgazamiento muy grande a través de su diabetes, hay que evitar este tipo de fármacos o controlar muy bien su control de peso. Y en el alcoholismo, porque no van a surgir efectos
esta medicación en las personas que son alcohólicas. Al contrario de las sulfonilureas, en donde generalmente se administran antes de la ingesta de alimentos para que puedan tener un buen efecto secretor de insulina, acá las biguanidas se administran después de los alimentos, o sea que se administran después de que se hayan ingerido los alimentos para que una vez que se absorban la glucosa, se pueda utilizar esta glucosa que se absorbió con las biguanidas. Bueno, ¿cuál es la farmacocinética de este grupo de fármacos? Su metabolismo es hepático. Prácticamente la única que se usa es la metformina, así que el metabolismo de la metformina es hepático. Casi no tiene metabolismo hepático, se elimina casi completa por riñón y tiene una vida media de entre una y 5 horas. Por lo tanto, se administran 2 o 3 tomas diarias, pero también hay una forma farmacéutica que es de liberación prolongada, que lo que va haciendo es que esta medicación se vaya absorbiendo de a poco. Entonces, al ir absorbiéndose de a poco, va a conservar la vida media, pero va a tener una absorción lenta. Por lo tanto, se va a poder administrar en menor dosis diaria. A lo mejor se hace una sola administración diaria, porque vamos a tener una liberación más lenta y una absorción más lenta, y por lo tanto en sí no modifica la vida media del fármaco, pero sí vamos a tener fármaco circulando durante mayor tiempo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, como las biguanidas lo que hacen van a evitar, van a hacer que se absorban menos glucosa en el tracto digestivo. Uno de los efectos adversos que va a tener son efectos adversos gastrointestinales, puede dar dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y alteraciones en el gusto. Por lo general describen que le sienten gusto metálico a las cosas. Y vamos a tener una hipoglicemia muy grande cuando se asocia con el alcohol, y vamos a ver alterada la absorción de vitamina D12 y de folato. Así que muchas veces se complementan esto con complejos vitamínicos. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy con esta transición amarilla. ¿Cuánto llevamos? 47 minutos. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es la primera parte de los fármacos para el tratamiento de la diabetes. Espero que les haya interesado. Es un tema que está bueno porque la diabetes, como lo dije al principio, es algo que es cada vez más frecuente, está teniendo no solamente una alta incidencia a nivel global, sino que también como los tratamientos para la diabetes han ido avanzando muchísimo, no solamente desde lo farmacológico, sino que desde lo nutricional, desde lo deportivo, la posibilidad de hacer test, de testearse por glucometría capilar, que son los hemoglucotest, ¿cómo es que se llama? El Accu-Chek, que es nombre comercial, pero se llaman hemoglucotest o test de glucosa capilar. El abaratamiento de estos test y la posibilidad de testearse más a menudo hacen de que tanto con las tecnologías alimentarias como las tecnologías en la actividad física y la farmacología en general haga que tenga una mayor sobrevida. No solamente aumenta la incidencia, sino que tenemos una prevalencia muy grande de esta enfermedad, y nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro ejercicio con muchas personas diabéticas, y es muy importante poder tener un manejo de la farmacología de la diabetes
Si bien nosotros no somos los que indicamos, nos vamos a encontrar con muchos efectos adversos y vamos a tratar no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito comunitario, con varias de estas alteraciones, y es muy importante que como enfermeros manejemos este tipo de información. No y también porque una de nuestras principales funciones como enfermeros es la educación, y la educación, por lo general, a nosotros se nos lleva por el lado de la actividad física o de los planes alimentarios, pero también es muy importante que manejemos la educación en cuanto a la medicación de este tipo de fármacos. Bueno, les dejo una guía también para que resuelvan, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.